0.3 hectáreas por familia. Lo que significa que si el gobierno nacional pretende 50.000 familias vinculadas a ese programa, pues estamos hablando prácticamente de 9 billones de pesos de intervención que tal vez en este momento no los tiene. Y que seguramente estoy haciendo una intervención con cada uno de estos campesinos, los cuales posteriormente no voy a tener para el segundo o el tercer pago, porque pues no ha habido un tema de planeación clarísimo frente a este tipo de programas. De igual manera, la institucionalidad tampoco ayudó, porque la institucionalidad en Colombia se acabó con el tema del desarrollo alternativo, y fíjense que crearon lo siguiente: había una entidad encargada de hacer desarrollo alternativo, desapareció. Listo. Ahora crearon una entidad que se llama Agencia de Renovación del Territorio, que no tiene funciones de desarrollo alternativo. Posteriormente crearon una dirección de sustitución de cultivos ilícitos, que es una dirección adscrita a una alta consejería cuyo cargo es asesor y no tiene funciones administrativas para implementación, y es la que está implementando. Y posteriormente vemos que desaparece absolutamente toda la institucionalidad en Colombia, y eso pues nos lleva a establecer, digamos, algunas de las siguientes conclusiones muy rápidamente en el último minuto que ya me queda. Para el cumplimiento de combatir el narcotráfico y abordar el problema del consumo, no hubo un ajuste institucional claro para hacerlo. Desde el punto de vista normativo, el desarrollo alternativo desapareció. Desde el punto de vista operativo, no existe ninguna entidad en Colombia que tenga funciones claras y precisas para luchar contra el narcotráfico desde el desarrollo alternativo. Ojo, el PENIS es un programa creado por una dirección asesora con 0 grado de oportunidad. La Agencia de Renovación del Territorio, que fue una de las entidades que se crearon para llegar al territorio y transformarlo, tampoco tiene esas funciones. No, lo que se ve es que, por ejemplo, hay entidades que quieren desarrollar programas, pero por su propia voluntad, más no la tienen funciones, como por ejemplo la Agencia Nacional de Tierras, que hace un tema de formalizar para sustituir, pero formaliza 200 o 300 familias, las cuales el impacto es 0.000001 en relación con la disminución de los cultivos ilícitos. Y obviamente deberá repensarse una política, eso es lo que invito. Se ha hecho muchísimo en nuestro país por disminuir los cultivos ilícitos. Las vulnerabilidades son grandes, pero no se ha avanzado en 30 años de la lucha frontal contra las drogas. Es hora de considerar nosotros como colombianos que esta lucha se perdió. No puede y no debería el Estado, sobre todo el colombiano, con déficit de atención en materia de salud, de educación y en especial el sector rural, continuar con políticas similares, por no decir iguales, que nada han beneficiado o han repercutido en disminuir el deshonroso lugar que tenemos nosotros los colombianos de ser aún el primer país con cultivos ilícitos. Muchísimas gracias. Gracias al doctor Jairo Cabrera por su valiosísima disertación. Y antes de continuar con la conferencia de cierre del doctor Diego López, le vamos a ceder la palabra a nuestro director del evento, el director del CIESCU, doctor Omar Cárdenas. Pero antes de cederle la palabra al doctor Cárdenas, yo quisiera que todos ustedes recibamos al doctor Cárdenas con un fuerte aplauso de agradecimiento por la organización de este valioso evento. Doctor Cárdenas, a nombre de la Facultad de Derecho, a nombre de la Academia, gracias por sus esfuerzos, gracias a todo su equipo. El tiempo es muy corto a continuación de la conferencia del doctor Diego López y por eso me tomo la palabra para decirle que sus esfuerzos no han sido en vano, que todos le reconocemos este éxito y que los esperamos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, doctor Iván Sarama, por el reconocimiento y a todo el público por sus aplausos. Sin embargo, debo mencionar que la dirección tal vez se limita a dar instrucciones, pero detrás hay todo un equipo de estudiantes, de monitores, que nos han apoyado en toda esta maravillosa experiencia de organizar este congreso. Y yo les quiero contar una pequeña infidencia, no voy a tardar. Yo por allá, hace varios años, en el segundo Congreso de Derecho Constitucional, era estudiante y la doctora Isabel nos invitó como sus alumnos a que la apoyáramos en aquel congreso, con la fortuna o con la coincidencia tal vez que en esa oportunidad también nos visitó el doctor Diego Eduardo López Medina, quien venía
a presentar su libro en ese entonces, La teoría impura del derecho. Y hoy pues es gustoso para mí, realmente un honor de haber participado como organizador, como estudiante, también entregando escarapelas, también pendiente de la logística, y hoy pues en la dirección, el cargo que la facultad y la universidad han tenido a bien encomendarme. Y agradecerle especialmente a Daniela Erazo, a Natalie Delgado, a Felipe Coaspud, a Aura Torres y a Andrea Burgos, mi equipo de trabajo más cercano, y a todos los monitores y estudiantes que nos han apoyado, porque sin ellos realmente este congreso no habría podido ser una realidad. Dicho eso, paso a comentarles del concurso 3 IEF. Es una competición que surge en Australia para estudiantes de doctorado, que tiene como objetivo presentar su tesis doctoral en 3 minutos con una diapositiva estática. La facultad tenía la idea de organizar un concurso en torno al Congreso. Hace 2 años lo intentamos, pero queríamos hacer algo novedoso en Colombia. Y la profesora Diana María Molina propuso que se hiciera el concurso 3 IEF. Intentamos hacer, o hicimos mejor, un primer piloto al interior de la facultad hace 1 año, con muy buenos resultados, y para esta oportunidad decidimos hacerlo para el Congreso, con la diferencia de que obviamente tiene como componente que está dirigido para estudiantes de pregrado y para fomentar la investigación formativa. Y eso implica pues unos cambios en la estructura del concurso y en los ítems de evaluación, pero básicamente tiene como objetivo incentivar la investigación jurídica y sociojurídica, incentivar las competencias de oratoria, de manejo de discurso en nuestros estudiantes y por supuesto en las universidades invitadas que nos han acompañado. Para efectos del concurso, los jurados fueron los conferencistas que ustedes han escuchado a lo largo de esta semana. No participamos los profesores de la universidad para temas de imparcialidad. Simplemente agradecerles a los conferencistas tanto haber acompañado a la universidad en esta maravillosa experiencia del Congreso y adicionalmente por acompañarnos en las jornadas como jurados del concurso 3 IEF. Doctor Diego Yáñez, que tal vez es el único que nos acompaña acá como jurado, de los que participó como jurado, muchísimas gracias por su colaboración y por todas las recomendaciones y preguntas que les hicieron a los estudiantes, que fue realmente increíble y muy productivo para ellos. Para garantizar la imparcialidad del concurso, decidimos manejar 2 categorías. Una categoría para estudiantes de la Universidad de Nariño, que compiten entre ellos, y otra categoría para estudiantes de universidades invitadas, precisamente para garantizar la imparcialidad y la transparencia del concurso. Los ganadores que voy a mencionar a continuación, voy a mencionar primero a los ganadores de la Universidad de Nariño y posteriormente a los de las universidades invitadas. Los ganadores del concurso por cuenta de la Universidad de Nariño concursan entre ellos y los 2 primeros lugares, que son los que voy a anunciar, van a ser parte de nuestro convenio de intercambio con la Universidad de Atacama en Chile. Ese es el premio que recibirán, se van más o menos en septiembre a realizar una estancia de 2 meses en esta Universidad de Atacama, de donde viene el profesor Rodrigo Cardoso y Emilio Garrote, que fueron conferencistas en este evento. Y para los 2 ganadores de las universidades invitadas, el premio es el Diplomado en Código General del Proceso, que lidera nuestra casa de estudios, totalmente gratuito, y que inicia clases hoy a las 6 de la tarde con el doctor Nathan, cosa que tendrán que irse los ganadores de aquí a la sede centro de la universidad a empezar a disfrutar de su premio. Entonces, anuncio a los ganadores por parte de la Universidad de Nariño en la categoría del concurso 3 IEF, categoría Universidad de Nariño, y menciono los puntajes. El segundo lugar, con 102 puntos, correspondió a Daniela Estefanía Rodríguez Huertas. La invito a que por favor pase al escenario. El primer lugar, con 105.5 puntos, Claudia Vanessa Bravo Ramírez. En la categoría de universidades invitadas, pido que por favor Claudia se acerque acá al escenario. Categorías universidades invitadas, de verdad les agradecemos que hayan participado en el concurso, que hayan venido al Congreso. Para nosotros, créanos que es un honor que nos acompañen y se vinculen a las actividades académicas que hace la Universidad de Nariño.
con 80.75 puntos. Segundo lugar, Francisco Javier Gutiérrez Negrete, de la Universidad Cooperativa de Colombia. Y el primer lugar, con 81.5 puntos, para María José Suárez Ortiz, de la Universidad Cooperativa de Colombia. Entonces, me permito entregarles el certificado que dice así: la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Nariño certifica que María José Suárez Ortiz ocupó el primer puesto en la competencia 3 IEF organizada en el marco del 9º Congreso Internacional de Derecho Constitucional, Justicia y Constitucionalismo en la categoría Universidades Invitadas. Firma nuestro señor decano, el doctor Leonardo Enríquez, y quien les habla, Omar Cárdenas. María José. Para el segundo puesto en categoría Universidades Invitadas, Francisco Javier Gutiérrez Negrete. Y en la categoría Universidad de Nariño, primer puesto para Claudia Vanessa Bravo Ramírez. Y el segundo lugar para Daniela Estefanía Rodríguez Huertas. Les pido por favor que a nuestros chicos, apenas les coloquemos la medalla. Voy a pedirles que les demos un muy fuerte aplauso porque realmente el trabajo es bastante grande. Finalmente, quiero agradecerles a todos su asistencia, su colaboración con el evento, con los congresos que hace la Universidad de Nariño, y desde ya los invitamos para el año 2020, cuando realizaremos nuestro 10º Congreso de Derecho Internacional Constitucional, en el cual pues ya el evento cumplirá 20 años de trabajo continuo, una labor que inició la doctora Isabel Góyez hace ya un buen tiempo y que hemos querido continuar, porque sin duda alguna este es el evento más importante que hace nuestra Casa de Estudios, nuestra carta de presentación académica, y quiero también pedirles que por favor le brindemos un fuerte aplauso a la doctora Isabel, fundadora del evento. Y bueno, maestro Diego Eduardo López, muchísimas gracias por haber venido a la Universidad de Nariño. El auditorio es suyo. Buenas tardes a todos y a todas. Quiero agradecer a la Universidad de Nariño, al Centro de Estudios, la invitación a este evento. Es cierto que yo soy de los abuelitos del evento, vine al primero y al segundo bajo la dirección de Isabel, y por lo tanto pues me siento feliz de poder estar en este 9º Congreso y poder contribuir, así sea modestamente, a las reflexiones que se están haciendo sobre derecho constitucional. Voy a hablar brevemente, sin embargo quisiera, antes de proponer las tesis que quisiera exponerles, quisiera hablar brevemente en homenaje a Isabel Góyez como docente, como profesora, como amiga. Yo creo que es muy bienvenido que en este congreso se haya hablado de su trayectoria en la universidad,
y yo quisiera hablar 2 o 3 cositas sobre eso. Si uno revisa el CEVELAC de Isabel, encuentra que es una escritora muy prolífica en muchos temas. Pero esos muchos temas no son simplemente que Isabel haya tocado distintas áreas o disciplinas, sino que yo creo que en gran sentido ha sido patrocinadora y fundadora de temáticas, de esas temáticas en la Universidad de Nariño y en su Facultad de Derecho. Lo digo porque hace 20 años, Isabel, hubo aquí una maestría de la Universidad Nacional de Colombia. Es común que los proyectos de maestría sean proyectos de los profesores orientados hacia los estudiantes. Esto era al revés. Esto era un grupo de profesores de la universidad con el liderazgo indudable de Isabel que nos orientaron a nosotros los profesores que veníamos a darle la maestría, pero con el propósito de hacer recambio generacional, curricular y pedagógico en la Universidad de Nariño. Y si ustedes me preguntan, creo que fue uno de los recambios más exitosos y más tempranos en la Universidad Pública Colombiana, y en parte eso se debe al liderazgo indudable de Isabel y de muchos otros profesores en su momento, ya mayores en aquella época, y otros jóvenes que le trabajaron a ese proyecto. Y todos ustedes, así no lo sepan, creo que han bebido y se han beneficiado de ese proyecto académico. Entonces yo lo quiero recordar hoy en día. La otra cosa, dije hace un segundo, es que si uno repasa el CEVELAC de Isabel, encuentra no solamente interés por unos temas, sino casi una fundación local del tratamiento de esos temas en la Universidad de Nariño y en el suroccidente colombiano, pero no solamente un tratamiento local, sino con proyección nacional e internacional. La obra de Isabel en Derecho Laboral y Derecho de la Seguridad Social, como su campo técnico de investigación y de estudio, ha sido fundamental, pero sus trabajos un poco más heterodoxos sobre la interacción entre derecho y género, historia local del derecho, historias locales del derecho y metodología y pedagogía de la enseñanza del derecho, yo creo que son fundamentales. Nos han iluminado y enriquecido a los colegas que los hemos leído, pero fundamentalmente han enriquecido esta casa de estudios. Entonces, yo simplemente los quiero felicitar por el privilegio de haber y seguir teniendo una lideresa tan connotada como Isabel Goyes, y quiero unirme a un homenaje sentido y debido a su nombre. Entonces, les pido que me acompañen en un aplauso. Bueno, este era como el tema preliminar que quería tratar. De resto hablaré 15 minutos, yo creo que ustedes han oído ya mucha cosa, pero quiero hablar como 15 minutos de un poco como historia del derecho constitucional, pero es una historia corta, es una historia local, no los voy a llenar de datos, sino voy a partir como de un hecho chiquito y concreto. Cuando vine por primera vez a estos congresos hace 20 años quizás, 22 años, la comprensión y un poco el Weltanschauung, eso que llaman los alemanes, el espíritu de los tiempos con relación al derecho constitucional era distinto. Ha cambiado significativamente, entonces quiero hablar un poco como de esos cambios. 20 años no parece mucho, pero en 20 años hay cambios epocales significativos, y quiero hablar brevemente de esos cambios en 20 años, tratando de hacer una síntesis de qué ha pasado, quizás en qué momento estamos y qué retos enfrenta esta cosa que llamamos derecho constitucional. Derecho constitucional es como la ciencia que estudia y trata los fenómenos del documento constitucional y de las dinámicas políticas, judiciales y sociales que él genera. Entonces, los que nos dedicamos al derecho constitucional tenemos una especie de mirada externa, es decir, tratamos de hacer un poquito de ciencia o de síntesis científica sobre esos fenómenos, y observamos a los actores constitucionales que toman decisiones constitucionales, pero que no necesariamente hacen derecho constitucional en el sentido de reflexionar sistémica o científicamente sobre ellos.
Lo primero que yo quisiera decir es que, por supuesto, desde el derecho constitucional se ha observado en los últimos años que una de las principales funciones de la Constitución positiva y de los fenómenos políticos y sociales en torno a ella, es decir, el funcionamiento de las instituciones, los actores constitucionales, etcétera, etcétera, es lograr niveles relativos y satisfactorios de cohesión social. Lograr una especie de mito social compartido de gobernanza pública que genere confianza y creencia, no solamente en quienes hacen parte de las instituciones de gobierno, sino los que son destinatarios de las instituciones de gobierno. Esa es una especie de mito común, de narrativa común compartida. Esa es una de las cosas que busca hacer la Constitución. Hace 22 años estábamos muy entusiastamente metidos en eso. Los niveles de entusiasmo en torno a ese mito compartido eran tremendamente potentes. Hoy en día estamos con una situación parecida a la que también se diagnosticó en el caso español, cuando la celebración de los 25 años de la Constitución española se estaba reportando tanto en los cuadros políticos como en los cuadros académicos una relativa sensación de menos optimismo, más pesimismo, menos confianza, más desconfianza y mayor descreimiento. Entonces hemos pasado de una especie de entusiasmo juvenil a una actitud madura, menos confiada sobre el experimento constitucional del 91. La Constitución, el texto, el fenómeno constitucional, pues es también parte fundamental de la creación, llamémoslo, de cultura política, es decir, de cuáles son las creencias, prácticas y expectativas que tienen los ciudadanos respecto al comportamiento político, y también de cultura normativa, creencias, prácticas y expectativas respecto del comportamiento sobre las normas. Y este es el punto, en el punto de cultura normativa es donde quiero hablar brevemente. Yo observo que hay una especie de nuevo balance que voy a tratar de explicar en cultura normativa, que era distinto al de hace 22 años, y lo voy a tratar de explicar hoy. ¿Por qué razones creo yo que hay menos pesimismo? Pues porque la Constitución, que en su momento generó grandes niveles de cohesión y acuerdo social, acuérdense que fue un acuerdo intrapartidista incluso entre los sucesores y herederos del antiguo laureanismo y la socialdemocracia del Partido Liberal y el recién reincorporado M19, que mostraba como una especie de gran cohesión social entre enemigos políticos, hoy en día está bastante más roto. La incorporación a la Constitución de los acuerdos de paz ha tensionado la confianza y el patriotismo constitucional, como ha tensionado la actividad política nacional, y en este sentido, como no era hace 22 años, la Constitución es centro de batallas y no de cohesión social. Y creo que eso se ha notado en estas elecciones, tanto parlamentarias como presidenciales, y muy seguramente va a ser espacio de disputas en los próximos años. Con razón a la cultura normativa, yo diría que la Constitución es una especie de intento muy de la época contemporánea para tratar de forjar en los estudiantes un balance, en los ciudadanos, un balance adecuado, para tratar de forjar en los ciudadanos un balance adecuado entre dos actitudes básicas a las normas que describiría así. Por un lado, obediencia, respeto, y por el otro lado, una libertad muy importante en la Constitución colombiana, capacidad de desafío y oposición a las normas. La Constitución le enseña a los ciudadanos, por oposición, por ejemplo, a las monárquicas, donde el único principio era obediencia, las constituciones republicanas democráticas contemporáneas le enseñan a los ciudadanos que uno tiene que tener una mezcla para que una sociedad libre sea funcional entre obediencia y oposición. Hace 22 años, Isabel, nosotros estábamos todavía en el momento pedagógico enseñándole a todo el mundo la oposición. Por oposición quiero decir desafío, la capacidad de desafiar las normas,
demostrar sus injusticias básicas. Esto no lo permitía, digamos, el legalismo más puro. En el legalismo más puro la noción es más bien de obediencia. Sale una norma, su legitimidad está garantizada porque fue expedida por el Parlamento. Si salió así, déjela así. No le proponga desafíos u oposición también. Claro, estoy hablando de una oposición institucional o dentro de las reglas del derecho. Curiosamente es un sistema que genera autoridad y obediencia, pero al mismo tiempo que dentro del mismo sistema genera espacios de desafío y oposición. Esto es muy importante para entender las relaciones con la insurrección armada, ¿no? La apuesta institucional del Estado es que la Constitución permitía tanto obediencia y desafío para quitarle aire, oxígeno a la insurrección armada. Uno de los grandes quizás ganancias del proceso de paz no solamente es que quieran hacer política, sino que entiendan que dentro de la política hay suficientes espacios de desafío. Desafío que se expresa en muchas instituciones, pero fundamentalmente en las instituciones de control judicial. Luego hablaré brevemente de eso. Hace 22 años el énfasis, Isabel, estaba en la pedagogía del desafío. Estos derechos los llamamos usualmente control judicial, acciones de inconstitucionalidad, nulidad, casi siempre en sede judicial. Son de la misma naturaleza, aunque no tienen los mismos usos políticos de los que reclamaba la subversión armada. La subversión armada, sin embargo, le subía el volumen significativamente. Hablaba del derecho de la rebeldía o el derecho a la rebelión o el derecho a la revolución. Parte de lo que ha pasado en el proceso de paz es una renuncia política a la oposición por vía de revolución, rebeldía, y más bien una aceptación a la idea de que en una democracia madura tenemos este doble mecanismo, aceptación y obediencia, pero al mismo tiempo espacios de desafío y oposición a los mandatos normativos. Por lo tanto, queremos que la ciudadanía sea obediente y que tenga parte en su cabeza de una cultura de la legalidad, pero una cultura de la legalidad relativa que no es absoluta, es crítica y abierta, porque al lado del respeto de la ley está la posibilidad de oponerse y rebatir institucionalmente los mandatos de la ley. Hace 22 años, insisto, estábamos en el momento siento yo, de subrayar el momento del desafío. La cultura de la legalidad, el legalismo era más bien opresivo, absoluto. La enseñanza en el derecho es que las normas valían por lo que decían, no por la justicia de los fines que transmitían. Entonces había una cierta incomodidad con el absolutismo legalista, pues que venía más o menos del legalismo francés, de los códigos, y que se había traspasado no solamente en la cultura profesional de los abogados, sino en la cultura lega de los ciudadanos. Esta posición al mismo tiempo pensaba en términos generales que los ciudadanos deberían ver en las normas, en las leyes o en las reglas de derecho, normas perentorias, es decir, pensar que en términos generales ellos no deben oponerse a las normas, ni justificar incumplimientos, ni examinar las razones subyacentes o los motivos de justicia que había detrás de las normas. Esto generaba más bien el derecho de un solo piso, sin que existiera una constitución arriba que pudiera mirar con dinamismo y con fuerza y con dientes los niveles básicos de justicia de esas reglas legisladas. ¿Por qué creo yo que ese entusiasmo que tenía a esa posibilidad de desafiar las normas es a lo que se llama constitucionalización? Si yo desafío contratos a partir de principios constitucionales, pues se habla de la constitucionalización del derecho privado. Pero en Colombia constitucionalizamos especialmente el derecho administrativo, la actividad administrativa del Estado. Había mucho legalismo, pero mucha disfunción funcional y pragmática en la garantía de derechos fundamentales. Entonces hubo un importante, digamos, trabajo de constitucionalización del derecho administrativo, del derecho privado, del derecho del trabajo y de la seguridad social.